Las fuerzas de Sucre se separan en 4 divisiones. En el flanco izquierdo hay 1.600 hombres, liderados por el general José de la Mar. De la Mar creció en España, y unos años atrás peleaba por los realistas. En el centro hay una división de caballería liderada por William Miller. Miller nació en Inglaterra y es un veterano de las guerras napoleónicas. En la reserva Sucre tiene 1.700 hombres, liderados por Jacinto Lara. Lara es un veterano de la guerra de la independencia venezolana y ha estado peleando para Bolívar por más de 10 años. En el flanco derecho está la división más grande de Sucre, con 2.300 hombres, liderados por José Córdoba. Córdoba nació en Antioquia, Colombia, y participó en la batalla de Boyacá, que le dio su independencia a Colombia. Lejos, frente al ejército principal, Sucre ha desplegado varios escuadrones de caballería para hostigar a los realistas mientras se acercan al campo de batalla. A su izquierda hay una pequeña casa de campo que Sucre ha acuartelado. Las fuerzas realistas también están separadas en 4 divisiones. En su flanco derecho hay 3.000 hombres y 4 cañones bajo el mando de Jerónimo Valdés. A su izquierda hay una división de 2.000 hombres liderados por Juan Monet. Monet nació en Madrid y se unió al ejército español a los 11 años de edad. Era un veterano de la Guerra de Independencia de España contra Napoleón. La tercera división está compuesta por 1.200 tropas de caballería y es liderada por Valentín Ferraz. Ferraz también era un veterano de la guerra contra Napoleón. En el flanco izquierdo realista hay 3.200 hombres y 6 cañones bajo el mando de Alejandro Villalobos. En general, los realistas parecen estar en mejor posición, ya que tienen más hombres y 10 cañones, mientras que Sucre no tiene ninguno. Dicho eso, no está claro cómo deben atacar, pues entre los dos ejércitos hay una gran zanja que los dejaría expuestos si cruzan. Las maniobras de flanqueo no son posibles, ya que el terreno se inclina abruptamente hacia abajo en los lados. Los realistas hacen un plan para atacar en 2 fases. La primera fase involucra quitarse el hostigamiento de la caballería, asegurar la casa de campo y luego cruzar la zanja. Solo cuando todas sus fuerzas estén desplegadas al otro lado de la zanja, lanzarán la segunda fase del ataque. Un avance frontal completo usando sus cañones y su ventaja numérica. Sin embargo, el plan de los realistas comienza a fallar. El flanco izquierdo de Sucre avanza para desafiar el control realista de la casa de campo. La división de Valdés utiliza sus cañones contra las tropas que avanzan. Al otro lado del campo de batalla, esto causa confusión. Uno de los batallones de la división de Villalobos, el batallón de Cusco, escucha los disparos del cañón y cree que señala el inicio de la segunda fase del plan. Esto es incorrecto. La mayoría del ejército realista en realidad todavía no está en posición y no está listo para el avance general. El batallón de Cusco avanza demasiado hacia adelante y se termina peleando contra la división entera de Córdoba. Aislado y superado en número, el batallón de Cusco sufre serias pérdidas y empieza a derrumbarse. Viendo esto, Villalobos lidera el batallón de Alexander al frente para intentar darle algo de apoyo al batallón de Cusco. Este también es abrumado y obligado a retroceder. Viendo la oportunidad, William Miller actúa sin órdenes de Sucre y carga para ayudar a la división de Córdoba en su avance. Mientras que el flanco izquierdo realista está retrocediendo, su flanco derecho está teniendo más éxito y pone una gran presión en el flanco izquierdo de Sucre. La división bajo de la Mar está siendo impactada por cañones, pero las líneas se mantienen apenas. Sucre envía a la división de Lara para reforzar la línea. El plan del virrey La Serna consistía en presionar, o sea, dirigir su ataque principal hacia el flanco izquierdo patriota. El envolvimiento lo hicieron con la división más aguerrida que tenían ellos, que era la división del general Jerónimo Valdés, el general más hábil, el mejor jefe realista de todo el periodo de la contraindependencia. Era uno de los más experimentados generales que tenía el virrey La Serna. Había derrotado al ejército peruano el año anterior en una de las campañas de intermedios. Una división del ejército bastante experimentada, triunfante, gloriosa. No se sentían seguros. Obteniendo ese ataque principal un éxito, según el plan realista, generalizar el ataque a través de un ataque frontal. Valdés efectivamente hace una incursión rápida, violenta, y llega a presentarse frente al sector izquierdo de las fuerzas patriotas. Valdés ataca a la división La Mar y es La Mar el que resiste este primer embate. La Mar ordena marchar para hacer una contención a las fuerzas del general Valdés. Es la infantería quien empieza a poner con difíciles circunstancias. La exigencia que ponían las fuerzas realistas era
de mucha bravura. Sucre aprecia que este primer movimiento puede hacer un ataque distractor o puede hacer un ataque secundario. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que probablemente el enemigo está buscando desbordarnos para atacar nuestra retaguardia. Dependía del éxito de Valdés para que puedan ellos descender y atacar y poder desbaratar la posición defensiva y de expectativa que había organizado el general Sucre en La Pampa. Ante esta situación, Sucre dispone el refuerzo por los batallones Pantano de Vargas y Vencedores de Boyacá, el flanco izquierdo de las fuerzas patriotas, de tal manera de seguir conteniendo a la división Valdés. Recibieron el refuerzo posteriormente tanto de la caballería, los húsares de Junín, como del batallón Vencedores, que era parte de la división Lara. Y recomponen esa línea, de tal manera de que la línea se sostiene ahí. Y esa resistencia en parte es por la táctica que emplea la mar en el campo de batalla, el apoyo que tiene de los morochucos, de estos guerrilleros andinos, concretamente de Ayacucho. Cuando ya comienza a contener la mar el esfuerzo de Valdés, emplean sus piezas de artillería para poder hacer tiros de ablandamiento sobre esta posición. Solo pudieron instalar 4 cañoncitos de 4 libras en el lado derecho y fueron los que castigaron a la legión peruana, porque decían, bombardeamos a los soldados peruanos, estos van a huir, y por ese lado queda el camino libre para no entrar en la zanja y atacar por la espalda a los patriotas. Pero los peruanos no huyeron, se atrincheraron detrás de los muros y cada vez que entraban con las bayonetas los realistas a atacarlos, los peruanos los recibían a balazos y no retrocedieron ni una sola vez, a pesar de que hubo una cantidad de bajas espantosas. Los peruanos sabían que, primero, que estaban jugando de locales que están en su casa, y segundo, que se estaban jugando la independencia del país. Entonces, la legión peruana sabía que no había manera humana que pudieran huir porque se acababa la batalla. Si ellos huían, y por más que les mataban y les mataban tropas, siguieron resistiendo el bombardeo de la parte más numerosa del ejército realista, al punto que los contuvieron. La división de Valdés, que era la división más grande y más potente del ejército realista, nunca pudo desplegarse en batalla completamente porque los peruanos los aguantan. Y esto permitió que en el otro lado de la batalla, los soldados de Córdoba pudieran ellos contraatacar a los realistas con tanta fuerza. Aquí es donde viene la famosa frase: armas a discreción, paso de vencedores, que logran tomar al virrey prisionero. Mientras tanto, el flanco izquierdo realista continúa retrocediendo y es forzado a abandonar sus 6 cañones. Esos cañones no han sido disparados ni una sola vez. Un gran fracaso para los realistas. Ambos bandos envían más de sus refuerzos al combate. De la Serna, desesperadamente, necesita evitar una derrota completa de su flanco izquierdo, así que envía a los 2 batallones de Gerona al combate. Al mismo tiempo, la división de Monet recibe la orden de cruzar la zanja y atacar en el centro. Para contrarrestar a la división de Monet, Sucre envía 2 escuadrones de caballería y un batallón de infantería a esperar a la división de Monet y lanzar un ataque sorpresa al escalar la zanja. La división de Monet emerge de la zanja y se encuentra inmediatamente con disparos de mosquete y caballería. Para evitar el colapso de la división de Monet, el general Ferraz avanza con 500 caballos hacia el flanco derecho de los rebeldes, pero se encuentra con disparos de mosquete que matan a su caballo bajo él. El flanco realista izquierdo continúa colapsando, por lo que el propio de la Serna se une al combate en un intento por agrupar a sus fuerzas. Incluso esto es en vano. El flanco derecho de Sucre continúa abrumando a los realistas, y eventualmente el mismo de la Serna es herido y capturado. Algunos de los hombres de Sucre escalan media montaña y plantan la bandera colombiana. La división de Valdés, que sigue combatiendo efectivamente, ve la bandera de Colombia, se dan cuenta de que la batalla está perdida y se retiran. La victoria de Sucre es total. 2000 soldados realistas han sido asesinados y 300 capturados. La batalla había sido una historia de 2 flancos. En el norte eran las tropas realistas de Valdés las que tenían la ventaja y estaban a punto de lograrlo. En el sur eran los rebeldes quienes salían vencedores. La diferencia había sido que mientras que en el norte los rebeldes apenas aguantaban, en el sur las líneas realistas se habían roto. Gran parte de esto se debió al determinado combate de la división de Córdoba, y es por esto que Córdoba pasaría a ser conocido como el héroe de Ayacucho. El 9 de diciembre de 1824, en un ambiente oscuro frente a la plaza de Quinua, se firmó la declinación del Imperio Español, más conocida como la capitulación de Ayacucho. Señores, estamos aquí reunidos en un momento cumbre para ambas partes. Han sido años de conflictos extremos y en estos últimos meses, finalmente, ya podemos ver el presente y futuro del Perú y gran parte del continente. El destino ya está en manos del Perú. Hemos discutido en pleno los tratos a seguir. La palabra es ley, señor. Lo es, general.
Pero sabrá entender usted también que debido a las circunstancias actuales, su ejército no tiene la fuerza para imponer condiciones. Es menester concretar entonces de una vez por todas lo que nos trajo hasta aquí. Momento cumbre, general. Comienza el nacimiento de una patria libre. El historiador Héctor Bencomo, venezolano de origen, nos dice que salvando distancias, pues, Ayacucho es como Waterloo, porque ambas batallas deciden el destino de un continente. Waterloo en Europa y Ayacucho en América del Sur.